¿Estás afligido? ¿Tienes problemas y no sabes lo que hacer? Hoy te contaremos milagros que seguro cambiarán tu vida. Acompáñenos en esta apasionante historia. Milagros impresionantes de la Guadalupana que tú no conoces. Estimados amigos, salve María. Hoy, en este capítulo de Vuelo de Águila, te contaremos unas historias que jamás has oído decir, jamás has oído escuchar y jamás te lo han contado como nosotros te lo vamos a contar aquí hoy. Para esto tenemos aquí con nosotros al hermano Daniel, que viene de un país, el primer país, por así decirlo, a ser, de las historias que te vamos a contar, es el primer país donde la Virgen actuó propiamente. Salve María, don Daniel, ¿cómo está usted? Salve María, hermano Ignacio. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Entonces, vamos a dejar un suspense, el del tema. Vamos primero a rezar una Ave María aquí con todos vosotros, pidiendo gracias para que la Santísima Virgen nos ilumine al escuchar esas historias fantásticas que te vamos a contar en el día de hoy. Acompáñenos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Fátima, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de... No lo diga. Guadalupe. Muy bien. Entonces, te vamos a contar unas historias de la Virgen, de la Santísima Virgen de Guadalupe, que como vosotros sabéis es la primera aparición de la Santísima Virgen en tierras de América. Y el hermano Daniel ya desveló el secreto. Él es de México, como muchos ya, me imagino que ya lo sabrán. Entonces, lo que te vamos a contar hoy son los milagros, los más registrados y los más importantes de la Virgen de Guadalupe. Entonces, hermano Daniel, ¿qué nos tiene usted preparados para hoy? A ver, ¿qué les puedo contar? Primeramente, los milagros de los cuales hablaremos están registrados en el Nican Moctezuma. Bueno, eso de ahí ya suena un poco raro, pero no se preocupen que nos vamos acostumbrando a los nombres. También yo con el monte Tepeyac, ¿no? Tepeyac, Exactamente. no fue fácil, ¿no? Ajá. Perdón, es Nican Moctezuma. Bueno, Vean que a pesar de que soy sí, mexicano, también cuesta un poquito memorizarlo. ¿Por qué hemos escogido estos milagros? Primeramente porque son los primeros. Son todos acontecidos en el siglo XVI y XVII y son los mejores documentados. Obviamente que hay modernos, la Virgen continúa haciendo milagros a tal punto que hay un museo, el de la Basílica de Guadalupe, que tiene más de 700 retablos con todos los milagros que la gente va agradeciendo. Y de hecho contaremos uno de ellos aquí. O sea, no solo son los milagros que están registrados en el Nican Moctepana, que es la continuación, por así decirlo, del Nican Mopowa, que es aquel relato que contamos hace un año sobre la Virgen de Guadalupe. Y es que cuenta la también. historia original en náhuatl y castellano, Si nos etcétera. puede dar antes, digamos, de entrar propiamente en el milagro, porque claro, una cosa es ya entrar directamente en el milagro, pero sin tener un contexto histórico, ¿no? De el ambiente también, ¿no? Lo que Monseñor Juan siempre nos decía, que para la persona meditar, hay que, la persona se tiene que como colocar, por ejemplo, a meditar los misterios del Santísimo Rosario, la persona se tiene que colocar como si estuviese, por ejemplo, en el tercer misterio gozoso, pues en el portal de Belén, a los pies del niño Jesús, imaginándose toda esa escena del niño Jesús, San José, la Virgen, los Reyes Magos, los pastores, incluso los ángeles. Entonces, si nos puede dar poco el contexto histórico. O sea, en aquella época, evidentemente, ya América ya había sido descubierta. Hernán Cortés, me imagino que ya había fallecido, no estaba, No, continuaba vivo. continuaba vivo. Sí, Entonces, y la Virgen se apareció, digamos, como todos sabemos, en un poncho para el indio una Juan, tilma. una tema, Tilma. una tilma, bueno, eso son palabras nuevas que también vamos a aprender juntos aquí en el día de hoy. Una tilma,
se apareció con unas flores también, ¿no? Entonces, exactamente. si nos puedes dar un poquito en contexto histórico para entrar ya después propiamente en los milagros. Claro que sí. A ver, 1519 es que llega Cortés y los españoles a la Nueva España, México, y se encuentran no en una guerra civil, pero sí en una situación difícil para los nativos. El gobierno dominante de aquel entonces era el Imperio Azteca, pero no, cuando decimos Imperio Azteca, no nos podemos imaginar un gobierno como en la Como hoy en actualidad, día, claro. que tiene todo estructurado, tiene leyes, o sea, está todo muy organizado, aunque no siempre, en teoría, por lo menos, en muchos gobiernos. O sea, alrededor de Tenochtitlán, que era la capital, es que estaba el Imperio Azteca y el resto de los pueblos les obedecían más por temor que verdaderamente Mm, por tener una estructura social, ¿no? Entonces, cuando llega Cortés se encuentra con esta situación, además que yo siempre digo el lado providencial de la conquista de México, y es que había ciertas profecías que prepararon la llegada de los españoles, como la aparición de Quetzalcóatl. El principal de los dioses de los aztecas era Huitzilopochtli, Jesús María José. que era Eso. la divinidad del sol, al cual le sacrificaban todos los días y llegó un tal punto, un tal deseo de servir y adorar a este dios que se llegaron a hacer las guerras floridas. ¿Qué era esto? Los aztecas, además de ser muy poderosos, tenían una civilización, vale decirlo, muy bien organizada, bien desarrollada. Tenochtitlán tenía 500.000 habitantes, que era prácticamente la población de cualquier ciudad grande de Europa. Em, en este momento, Quetzalcóatl es como que la divinidad opuesta a Huitzilopochtli. Ujú, Si Huitzilopochtli pedía sacrificios humanos, Quetzalcóatl los venía a prohibir. por lo Si menos. Huitzilopochtli era el dios de la guerra, pues Quetzalcóatl era el dios, por así decirlo, que venía a liberar, a salvar. Además que hay características incluso físicas que coinciden perfectamente. Quetzalcóatl era blanco, barbudo, vendría más allá de las nubes y de las montañas, con un ejército. O sea, son una serie de características impresionantes que cuando los indígenas ven a los españoles llegar, entre ellos a Cortés, con caballos, con pólvora y sobre todo aborreciendo los sacrificios humanos, dicen, este es Quetzalcóatl. O sea, es Eso. Quetzalcóatl que nos viene a salvar. A tal punto es así que Moctezuma, cuando se entera de la llegada de los españoles en Veracruz, queda aterrado, porque dice, mi imperio se viene a acabar, porque claro, ha llegado Quetzalcóatl. Ujú, Y claro, Cortés, siendo tan listo, aprovecha esto para, no digamos hacerse de Quetzalcóatl, pero sí para aprovechar este temor que tenía Moctezuma. Digo que lo aprovecha porque hace una serie de manifestaciones a los indígenas con pólvora, con cargas de caballería, hace que los soldados muestren sus espadas, ujú, en fin, les regalan espejos, lo famoso que siempre se dice que cambiaban espejos por oro. eh, y el hecho es que se termina dando la conquista. Eso es 1521. Obviamente, esto trajo consigo muertes, destrucción, como cualquier guerra, sobre todo que después de la Noche Triste, que los españoles llegaron hasta Tenochtitlán, al comienzo muy bien recibidos, como digo, por temor de Moctezuma de que fueran dioses. Finalmente el pueblo azteca se rebela y es la Noche Triste, los españoles huyen de Tenochtitlán, muchos de ellos son capturados y sacrificados vivos a Huitzilopochtli, pero los tlaxcaltecas, que era un pueblo vecino, y muchos otros se les unen a los españoles porque los ven como contra, salvadores. claro. Y ahí es que se da la conquista de Tenochtitlán 2 años después. Bueno, una vez acabado el Imperio Azteca, comienza la historia de la Nueva España y podríamos decir que la historia de una nueva nación, ¿no? Em, Junto con todos estos pueblos indígenas que se le unen a los españoles, los propios aztecas se van a terminar también uniendo, van a terminar aceptando el gobierno español. Ahora bien, en estos años, como ya hemos dicho, estaba totalmente desolada la tierra.
Además, llegaron sequías, eh, por tanto, hambrunas y una gran epidemia. Se dice que el 50% de la población murió a causa de viruela, y el gobierno estaba comenzando, el de los españoles. Obviamente que habrá habido alguno que otro abuso, pero nunca como cuenta la leyenda negra y como intentan desfigurar la historia, de la Nueva España y en general, de todos los virreinatos españoles en América. Y ahí es que llega la historia de la Virgen de Guadalupe, que es magnífica, porque llega a unir a los dos pueblos y llega a formar una nueva nación. Eso siempre lo digo. Quizás uno de los mayores milagros de la Virgen de Guadalupe, ya podremos empezar con el primero, es el nacimiento y formación de México. Porque si no hubiese sido por la Virgen de Guadalupe, probablemente la evangelización no se hubiera dado e incluso la propia formación de México y posteriormente de toda Hispanoamérica hubiera sido totalmente diferente. Para darnos una idea, en 9 años, perdón, en 8 años, 9 millones de indígenas se convirtieron después de la aparición de la Virgen de Guadalupe, que es 1531. O sea, es algo magnífico, en el cual la Virgen llega a poner su mano, su manto, primero para convertir a estos pueblos indígenas y después para unirlos junto con el pueblo español y formar toda la nación hispanoamericana. Entonces, la Virgen se nos aparece un día 12 de diciembre de 1531. Sí, De ahí al indio San Juan Diego, ¿no? sí, Y a partir de ahí ya vamos a entrar propiamente en el primer milagro. Entonces, la Virgen se le aparece a San Juan Diego queriendo construir un santuario y en la tilma, ¿no? exactamente. O sea, al obispo, esa es la señal que pide el obispo. eh, San Juan Diego la ve en el cerro del Tepeyac y le pide una señal para que el obispo le crea. Pues esa señal Es. es que la Virgen se estampa en la tilma de San Juan Diego Ujú. en medio de las flores que caen. Y ahí entonces ya pasamos para el primer milagro, que es, ¿ocurre cuándo? 14 días después de la aparición. Por tanto, 12 más 14, 26. O sea, San Juan Diego estaba en la flor de la juventud, ¿no? Ya, 26 de diciembre. o sea, un día después de Navidad. No sé si en aquella época ya los Claro, españoles ya claro. celebran la Navidad como hoy en día, pero podemos decir que es un día después de Navidad. Exactamente. 26 de diciembre de 1531. Em, la gente, bueno, nos recordaremos que la Virgen pidió para ser venerada en el Tepeyac, donde pondría de manifiesto a su hijo y socorrería a todos los que pidiesen su auxilio, ¿no? Por eso mismo, aunque la tilma se queda el 12 de diciembre en el Palacio Episcopal, pues lo primero que hace el señor obispo don Fray de Zumárraga es construirle una ermita en el Cerro del Tepeyac para llevarla ahí y atender al pedido de ella. Ujú. Pues el 26 de diciembre comienza el cortejo para llevarla de regreso al Cerro del Tepeyac desde el Palacio Episcopal, em, pero es un cortejo muy diferente porque recordémonos que Tenochtitlán era una ciudad en medio de un lago. Por tanto, el cortejo es en medio del lago por una calzada que conduce hacia el Tepeyac. Por tanto, el cortejo no solo era gente caminando, más también eran indios que iban en canoas Ah, entiendo. y celebrando y festejando a su modo, que era tirando flechas al aire. Claro, ahora entendí muchas cosas de que eso no tenía yo presente. Cuando me pasó, cuando el hermano Daniel me pasó el texto para ver un poco, yo no entendí nada de ahora entendí más o menos el contexto y o sea, la formación geográfica del lugar ahora está claro. Ahora, Claro, claro. Y por eso en medio de las escaramuzas que los indios fueron haciendo, pues a uno se le escapó la flecha y fue a caer en el cuello de otro. eso Eh, fue haciendo la procesión, o sea, claro, con la tilma en medio del con lago. la tilma, ahí entonces el indio cayó herido y en unos instantes estaba muerto. Claro, Eh, pues se le atravesó también claro, en medio del s- pescuezo aquí, ¿no? seguramente fue la yugular, ¿no? Claro. Em, y el hecho es que se les ocurrió llevarlo enfrente de Nuestra Señora para pedirle que lo resucitara. No que lo curara, que lo resucitara porque ya estaba muerto. Y así fue. Llevaron al indio, lo pusieron delante de la Virgen, comenzaron a implorarle, a rezarle, y en ese momento el indio recobró la vida con la flecha.
Entonces se la sacaron y ahí viene lo más impresionante, son como que 2 milagros. Primero que recobre la vida y después que le sacaron la flecha y se curó por sí sola la herida. Entonces solo le quedó la cicatriz. Eso me parece también muy bonito. Como que la Virgen quiso dejarle la cicatriz al indio para dejar su sello. Esto realmente ha sido un milagro, porque alguien podría haber dicho: "No, eso se lo inventaron". En realidad nunca le cayó una flecha, no, no, no. El indio se quedó con la cicatriz, pero totalmente curado, y fue en esa misma hora que sucedió. Es el primero de todos los milagros que sucede el 26 de diciembre y continúan el cortejo hacia O sea, el y un cerro del milagro Tepeyac. impresionante porque todo el mundo lo ve, ¿no? O sea, no es que algún otro lo ve, no. Es todo el mundo que está en la procesión. Imagino que todos de aquella época, los que estaban ahí, lo vieron, o sea, patentaron ese milagro espectacular de la Virgen, de la Santísima Virgen de Guadalupe, ¿no? Totalmente. Y Y el obispo no tenía como decir, no, esto de aquí no es bien así, no. Ahora constató, o sea, él también lo vio con sus propios ojos. totalmente. Y aquí viene algo bonito, un detalle, que este indígena, que fue resucitado por la Virgen de Guadalupe, se quedó a barrer el templo de ella. O sea, se dedicó a barrer el templo, o sea, la ermita de Guadalupe en el Tepeyac. Y uno dirá, bueno, un poquito simple, ¿cuál es la razón? A ver, ¿por qué no ayudaba en algo más? Y aquí viene la cuestión. Como el pueblo mexica era muy religioso y toda su vida estaba centrada en alrededor de la religión, ellos creían que barrer el templo era de lo mejor que se podía hacer en la vida. A tal punto que Moctezuma, el emperador, una de las primeras cosas que recibía, o sea, de las honras que recibía, era de poder barrer el templo del principal dios de ellos, de Huitzilopochtli, porque barrer el templo significaba preparar la llegada del dios. Ujú. Entonces, claro, él se quedó feliz haciendo lo que mejor podía hacer, o sea, barrer el templo El de la templo. Virgen. Y digo, eso es curioso porque hoy en día a veces como que no le damos el debido cuidado a nuestras iglesias, ¿no? ¿Cuántas veces entramos y está un poco mal cuidada, un poco sucia, eh, cuando en realidad debería ser lo principal en nuestras vidas? El cuidado de la liturgia, el cuidado de la Santa Misa y del propio recinto donde se da, donde Dios viene a la tierra, que es para lo que nos estamos preparando, para la llegada de nuestro Salvador, ¿no? Que se actualizan todas las gracias del 24. Solo por curiosidad también. El clima allí por estas épocas es invierno, es No, verano, es es invierno, invierno, por lo hermano tanto Ignacio. hace frío. Entonces, El hermano Ignacio pregunta esto porque vivió en Brasil. no, Entonces, claro, 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 para... porque vivimos allí en Brasil unos buenos años, entonces allí en Brasil, o sea, lo que es el hemisferio sur, ya por la parte que sería Brasil, Paraguay, Uruguay, ¿no? Es, allí ahora es, o aquí en el hemisferio norte es invierno, pero allí en el hemisferio sur es verano. Entonces, por eso que lo pregunto, ¿no? Si es invierno o No, verano, no, pero no, no, es invierno, entonces invierno hace totalmente. frío. Es por eso que las rosas que San Juan Diego le da al obispo cuando se aparece la Virgen son la señal, porque todo estaba al lado y no había ninguna flor. Ujú. Entonces, no solo porque eran muy bonitas, sino porque no había posibilidad de que hubiera flores en aquel entonces, en el tiempo, porque estaba todo helado. Claro. Y es curioso, ¿no? Que también hace recordar un poco el milagro que pasó con Santa Rita de Casia, Mm. ¿no? Que la superiora le mandó a coger flores en pleno invierno, con nieve, y no había. Y justamente se le aparecieron las flores Santa Rita, ¿no? Ah, Muy, así una comparación, un qué poco, impresionante. un paréntesis. Bueno, ahora, si nos permite, vamos a avanzar un poco en los años y vamos a pasar por lo que usted ya, lo que usted dijo antes también de la peste. O sea, en México hubo una peste No, hubo varias pestes que se y fueron donde la sucediendo. Virgen actuó propiamente, ¿no? Sí, bueno, esta primera peste de la viruela, por tanto 1521 hasta el 24, muere muchísima gente. Pero posteriormente se va a dar otra, quizás hasta todavía más fuerte, que es en 1540. Unos dicen que en realidad comenzó en el 43 y se extiende durante varios años. Y es que se da el segundo milagro, el segundo gran milagro de la Virgen de Guadalupe. Porque es cierto que hubo muchos milagros de por medio, pero digo registrados y así grande. Y es que en 1544 la situación llegó a ser tan crítica que se llegaron a enterrar 100 personas por día. Entonces,
los propios misioneros se dedicaban a enterrar a los muertos. O sea, no había cómo repartir sacramentos porque había tantos muertos que se dedicaban a ello. Y es que en esta situación se recuerdan de Nuestra Señora de Guadalupe y van a pedirle, nuevamente en procesión, ahora no en alegría y en júbilo, más sí en tristeza y con miedo de que se fuera a extinguir la población y por tanto pidiéndole la salvación. Y esto se da, digámoslo así, un lunes, pues a los 2, 3 días el número de muertos, porque fue una procesión específica para que la Virgen salvase a todos, a los nativos y españoles de esta epidemia. 3 días después, el número de muertos bajó tanto que se enterraban solo de 2 a 4 personas. Y una semana después, la epidemia había cesado totalmente. Mm. O sea, llevaban varios años de epidemia, le rezan a la Virgen, le hacen una procesión especial y a partir de ese momento la epidemia cesa. Es el segundo gran milagro de Nuestra Señora Que de está Guadalupe. registrado también en el Exactamente. libro que usted nos mencionó. No lo voy a decir aquí porque no quiero, no quiero quiero equivocarme, ¿no? Que es el Nican Moctezuma. Eso. Entonces, es curioso también ver cómo que la Virgen siempre actúa, pero para que ella actúe hay que pedir, ¿no? Totalmente. En la mayoría de las ocasiones que nos hemos encontrado aquí, pues tanto con el hermano Mateo, con el hermano Carmelo, ¿no? Siempre vemos que la Virgen actúa de formas diversas, pero hay un punto en común entre todas las apariciones que me parece así muy, que parece bonito, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando en la medida milagrosa, también la medida milagrosa surgió por una peste, Mm, ¿no? En otras apariciones, inclusive aquí en España también la Virgen se apareció para remediar una peste, una epidemia, ¿no? Y es curioso que la Virgen de Guadalupe también, o sea, como una especie de ligación entre todas las apariciones, ¿no? De la Virgen, claro, de Nuestra Señora. claro, claro. Y este segundo milagro como que viene a confirmar lo que la Virgen había prometido, ¿no? Que iría a socorrer todos los sufrimientos, todas las aflicciones de aquellos que fueran a pedirle, ¿no? Y que es como que la gran promesa de Nuestra Señora de Guadalupe, que le dice a San Juan Diego, que no estoy yo aquí, que soy tu madre, no te llevo entre mis brazos, que ninguna pena ni aflicción te aflijan, porque si te llevo entre mis brazos, ¿qué hay que puedas desear más? Mm, O sea, si yo estoy aquí, ¿no? Y cuando uno tiene esa confianza, esa certeza de la bondad, del cariño de Nuestra Señora, es que, de hecho, nos puede llegar una epidemia, nos puede llegar una guerra, nos puede llegar cualquier cosa, es que da igual, claro. porque Ujú. estamos en los brazos de ella. Ella nos está conduciendo eh, con su amparo, con su maternalidad. Y ahora, usted ayer me contó otro milagro que eso también a mí me parece impresionante, pero que está relacionado con la Virgen de los Remedios. Sí. Es que a mí me parece súper curioso que yo creo Ojo, que... también es la misma Virgen, ¿no? No vamos a decir, es como una niña, una vez había dos niñas, son así un pequeño paréntesis, había dos niñas una vez, visitamos una familia que tenía dos hijas. Y ahí había una hija mayor y la hija menor. Entonces, la hija menor se quedaba mirando, estábamos nosotros con la imagen y ellos tenían otra imagen en su casa, Mm. ¿no? Y ahí la niña pequeña se quedó mirando una imagen y a la otra, una imagen a la otra, a ver cuál era la diferencia, ¿no? Y la niña mayor, su hermana mayor, la miró y dice, es la misma, lo único que muda es la ropa. O sea, no digo que nada, que porque uno tiene más devoción a la Virgen de los Remedios, no, es la misma. Entonces, Pero digo, me parece muy curioso porque es la única aparición que he escuchado donde la Virgen promocione o promueva la devoción a otra. Y es lo que va a suceder aquí. Sucede que cuando fue la conquista, una de las vírgenes que traían los españoles era la de los remedios. mm, Pero después de la noche triste, que es esta huida de Tenochtitlán, a uno de los soldados se le cayó entre los cerros, entre la huida, y la dejó ahí. Pues sucedió unos años después de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe en el siglo XVI, no está dicho específicamente el año, que a uno de los caciques ya convertidos en sueños vio en medio de un cerro que él conocía a la Virgen de los Remedios.
y le decía que fuera por ella y le construyera un templo. Entonces, este cacique fue, se encontró a la Virgen de los Remedios donde estaba indicado, pero no le construyó el templo. Se la llevó a su casa y ahí Y se le quedó por ahí. tuvo la devoción, etcétera. Pasaron los años y llegó la peste. Entonces, le empezó a rezar a la Virgen de los Remedios y no la atendía. Entonces, el cacique no tuvo mejor idea que decir, bueno, llévenme con la guadalupana, que ya ha prometido, y bueno, estamos viendo tantos milagros que ella seguro me va a atender. Entonces le llevaron en camilla porque ya no se podía mover, estaba a punto, estaba en agonía, le llevaron a la Virgen de Guadalupe y cuando le pusieron enfrente, la Virgen se le aparece, o sea, vestida como la guadalupana, em, y le dice, tú quedarás sano, pero te mando a que vayas Al al cerro donde sí. encontraste a la Virgen de los Remedios y le construyas un templo. Donde, no a la Virgen de los Remedios, a mi advocación de los remedios y me construyas ahí un templo. Entonces el indio recobró la vida, se levantó y lo primero que fue a hacer fue a Claro. levantarle un santuario a Nuestra Señora de los Remedios. Entonces son como que las dos apariciones de Nuestra Señora en estos primeros años del virreinato de la Nueva España. Ahora, algo muy bonito es que cuando él está delante de Nuestra Señora, el libro menciona cuatro características de cómo le rezó este cacique a la Virgen. Y es con lágrimas, se humilló muchísimo delante de ella. Claro, si estaba en agonía, no había cómo humillarse más. Y le pidió que le curase el cuerpo si era voluntad de ella para servirle mejor en esta tierra. Ujú. Entonces, no es un deseo egoísta, no, quiero vivir más porque amo mucho la vida, porque no la he disfrutado lo suficiente, no, no. Primero se humilla, suplica, o sea, con fe verdadera, constancia, y finalmente, si es voluntad de Dios. Y ahí sí sucede el milagro. Claro. Entonces, digamos, es bueno tenerlo en cuenta porque a todos nos llegan los momentos que hay que ponernos de rodillas, a veces hasta llorar y pedir con mucha fe, pero sabiendo que si es voluntad de Dios, Nuestra Señora, Dios nos concede los milagros, pero siempre para su gloria. Claro, y después también si es la voluntad de ellos. O sea, a veces cuando nos toca un sufrimiento, evidentemente que no sabemos por qué, muchas de las veces, pero siempre cuando a veces nos toca un sufrimiento, no entendemos lo que hay por detrás de ese sufrimiento, ¿no? Que le pedimos la cura, pedimos la cura, pedimos la cura, pero a veces si nos curamos, ¿será que después agradecemos a Dios Mm, por habernos dado, oh, ya estoy curado, venga, me voy por ahí y ya está? Y no mudamos de vida por ese causa de ese sufrimiento a veces el sufrimiento Dios nos lo da justamente para remediar alguna cosa dentro de nosotros mismos, ¿no? Totalmente. Y algo que me olvidé decir de este milagro es que al finalizar la construcción del templo de los remedios, la propia imagen se trasladó. O sea, no hubo, no hizo falta ni procesión ni que le llevaran, porque fue milagroso que la Virgen un día apareció en el santuario. Entonces, en el libro está escrito, ¿no? Ella entró y por sí misma se colocó en el altar. O sea, me parece también muy bonito eso. Es bonito, ¿no? Como que también coincide un poco con otras. Así, es que por lo menos yo estoy así, no digamos haciendo un paralelo entre, no, entonces la Virgen de Guadalupe aquí en España o en Europa o en Brasil, no. Es interesante cómo que Nuestra Señora actúa, Mm. ¿no? Porque también recordemos que es la primera aparición en América y es la patrona de América. Claro, la ¿No? E emperatriz, ¿no? incluso lo que para nosotros aquí litúrgicamente es fiesta, allí en América, por los años también que vivimos allí, en Brasil, es solemnidad. O sea, Mm, porque es patrona América y usted muy bien dijo, la mencionó, emperatriz, emperatriz de las Américas, ¿no? Que aquí es totalmente. un título un poco más que reina propiamente, ¿no? Exactamente. Muy bonito. Porque claro, que Nuestra Señora se traslada, pues, también a eso, así otro paréntesis, también pasó con la imagen de Nuestra Señora Aparecida, la patrona de Brasil, que, varias veces se trasladó, entonces estaba el santuario antiguo y el santuario nuevo. Mm, Y
al pasarla, que incluso nuestro fundador, Monseñor Juan, tuvo en brazos a la imagen y la llevó de un santuario para otro, la trasladó, la lleva del santuario viejo para el nuevo y de repente, milagrosamente por la noche, ella apareció de nuevo en el santuario viejo, ¿no? Y bueno, Impresionante. la Virgen del Rocío aquí entre nosotros, la llevaron hasta el monte, pero de al monte apareció de nuevo en el Rocío, ¿no? Como que, como que yo quiero estar aquí, ¿no? Y aquí Exactamente, la Virgen de Guadalupe y la Virgen de los Remedios, como que yo quiero estar aquí, ¿no? Muy, muy exactamente. marcante. Entonces ahora avanzamos un poco más y ahora nos vamos a encontrar con un caballo. Vamos a ver qué va a pasar con este caballo. Y ahora es un milagro que sucede no con un nativo, sino con un español. No es que el milagro sea con el caballo, ojo. También, también pasa, ¿no? Pero vamos a escuchar. Es con ambos, digámoslo así, porque es impresionante lo que sucede también con el caballo. Sucede que un noble español llamado Antonio de Carvajal, eh, allá por 1550, fue con su comitiva a rezarle a la Virgen de Guadalupe. Y quedó tan Ujú. impresionado con la tilma y la bendición del lugar que así que salieron del Tepeyac en dirección a Ciudad de México de regreso, siguieron hablando de ella y de los milagros que ya habían acontecido en aquel entonces. Pero en determinado momento estaban a caballo, no se sabe qué sucedió, el caballo se espantó, se tropezó, lo que fuera, es que salió a galope. Y los amigos que iban con él le intentaron detener como podían con los otros caballos, pero era tal la velocidad que lo perdieron de vista. El problema es que se desvió totalmente del rumbo y fue a parar a barrancos y lugares muy peligrosos. Entonces todo el mundo creía que estaba muerto. Pero bueno, le fueron siguiendo, siguiendo, hasta que en determinado momento lo encontraron sujeto a uno de los estribos del caballo, y el caballo de rodillas enfrente de nada, o sea, no había nada delante, y él sano y salvo. Entonces le dijeron, Antonio, ¿qué ha pasado? Y le dice, ¿os recordáis que habíamos ido a rezarle a la Virgen de Guadalupe y nos habíamos encomendado totalmente a ella? Pues en el momento que vi a mi caballo salir a galope y que mi vida estaba perdida, porque no había cómo detenerlo, me encomendé a ella. Y al llegar a este sitio, la vi que se apareció, detuvo al caballo y me sujetó las riendas. Y fue en este momento que el caballo se puso de rodillas y yo salvé mi vida. Qué bonito. Pero se le apareció también Sí, la se le imagen. apareció, él la vio. Y es este el cuarto milagro de Nuestra Incluso Señora de dicen que Guadalupe. el caballo, la manera que estaba arrodillado, parece ser que la Virgen estaba delante de él. Alguna Exactamente, cuenta la exactamente. historia, ¿no? Sí, es lo que dice, o sea, la Virgen apareció delante del caballo y fue por eso que Que el caballo paró, se se arrodilló. arrodilló y que le salvó la vida, ¿no? Y ahora viene un doble milagro. Vamos a escuchar que este otro milagro es, por lo menos para mí fue impresionante, pero bueno, es muy así, digamos, muy corriquero, ¿no? Muy, como diría un padre de los heraldos, de culturilla, ¿sabes? Claro, De, ahora ya nos trasladamos a la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe. Pues ya comienzan a llegar los miles de peregrinos a rezarle y uno de ellos, estando un día en la capillita de la Virgen, ve que se desprende uno de los candelabros grandes de la capilla y le viene a caer encima de la cabeza. Los que estaban alrededor, obviamente, lo recogen inmediatamente y lo daban por muerto. Ahora, lo curioso es que los candelabros tenían por encima las velas. em, con aceite en aquella época, ¿no? Porque no es como las velas eléctricas de hoy en día, no es. Por eso es que tenía una cuerda, que antiguamente los candelabros estaban en lo alto y con cuerda. Entonces, para encenderla había que bajarla, sacar la cuerda, bajar el candelabro, ahí se encendía con las lámparas que tenían aceite y después se subía de nuevo, ¿no? exactamente, Entonces, exactamente. Pues lo milagroso no es solo que al hombre no le sucedió nada, sino que el candelabro quedó intacto, incluida la lámpara de aceite y el fuego. este milagro para mí fue impresionante. O sea,
milagro que al español no le pasó nada, y el otro milagro es que el español no rompió el candelabro, no, eso de ya porque siendo Que todo el les mundo sabe que acusan. nosotros los españoles somos cabezas duras, entonces no, yo lo digo porque a pesar de haber vivido en Brasil, pero soy español de pura cepa, Es la entonces fama, es la fama. que somos no rompimos el español no rompió no rompió el candelabro, o Ni la sea, lámpara, ni nada. sí. No, pero eso es un milagro de la Virgen de Guadalupe, no es del español, evidentemente. O sea, claro, porque se cae, o sea, siempre cuando sabemos que si una cosa se cae, por lo menos abolla. Exactamente. O si era de cristal, las lámparas eran de ccristal, ¿no? Debía O, haberse abollado. digamos, Pero se o el hubiera aceite derramado. esparramado, pero no, es que se mantuvo intacto. Totalmente, O sea, es que solo fue el español levantarse y subir de nuevo el candelabro y ya totalmente. está, ¿no? Y con una de esas mismas lámparas de aceite, le fueron a untar a uno de los enfermos que tenía un tumor en el cuello. Y él pedía la muerte, o sea, había ido al santuario no para pedir la vida, sino para que la Virgen ya se lo llevase porque no aguantaba más el dolor y el sufrimiento. Y después de que le untan, el tumor se disuelve, o sea, como que vuelve a la normalidad y el hombre queda totalmente curado. Entonces son como que dos milagros en uno para todavía manifestar más Mm, el poder de Nuestra Señora, ¿no? de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Como ellos dicen, la guadalupana, ¿no? Totalmente, la morenita. También. Y ahora hay otro milagro que también es impresionante porque, según me pasó el hermano Daniel aquí en el texto que tenemos aquí junto con nosotros, que es que unas velas se encendieron repentinamente. O sea, Ah, sí. porque eso es, o sea, que unas velas, digamos, si fuese energía eléctrica es apretar el interruptor y ya está. Pero aquí que unas velas se enciendan, es como l- el, en el... Ay, señor, se me fue de la cabeza ahora. En el Santo Sepulcro, ¿no? Ujú. Que antiguamente, en los primeros años de la cristiandad, año que después del año 70 cuando fue la conquista de Jerusalén, he sabido que el sacerdote que entraba en el Santo Sepulcro salía con la vela encendida el día de Pascua. Y porque el cirio pascual se encendía milagrosamente. Y aquí pasó una cosa así, ¿no? Totalmente. Pues antes de comenzar la misa en el altar mayor de la Basílica de Guadalupe, también siglo XVII, las luces del altar se apagaron, las velas. Y en ese momento comenzaron a llamar al sacristán para que fuera a encenderlas, pero el caso es que tardaba y seguían todas apagadas. Y es ahí que se da el milagro, porque salen resplandores de la tilma de Nuestra Señora de Guadalupe y encienden todas las velas del altar. O sea, salen de los propios rayos de la imagen, Exactamente. es que se Porque encienden las alrededor de velas, la ¿no? Virgen tiene esos esplendores como, Sí. como si fuera un sol, ¿no? Pues de esos mismos van hacia las velas del altar y se encienden. Ahora, esto es algo que lo ven muchísima gente, porque eran todos los que estaban por asistir a la misa. Entonces es un milagrazo y que me recuerda un poco a lo que sucedió en el 2012, si no me equivoco, también en la Basílica de Guadalupe, que cuando la Suprema Corte estaba decidiendo si se aprobaba o no el aborto en México, se fue toda la luz y lo que quedó iluminado fue la tilma y en la parte del vientre de Nuestra Señora aparecía como que un feto, la Qué luz de un bonito, feto. qué bonito. Entonces, como que esas señales pequeñas, pero a la vez clarísimas de cómo Nuestra Señora está acompañando la vida de todos nosotros, ¿no? Y que también en los tiempos que estamos, que a veces parece que se apagan las luces de la fe, del amor a la Eucaristía, a la Santa Misa, pues recordémonos de pedirle a Nuestra Señora, porque ella es la responsable, como en este caso, de que en cualquier momento se vuelvan a aprender, ¿no? Pues dices Santa Catalina, Beata Catalina de Emmerich, que cuando llegó Pentecostés, las lenguas de fuego primero bajaron sobre Nuestra Señora Y los y apóstoles. después sobre los apóstoles. Ujú, Así que bueno, una vez más, la manifestación de la gloria de la ujú. Virgen. Y ahora de tierra pasamos para mar, porque aquí es otro milagro también muy impresionante. O sea, no solo la Virgen de Guadalupe actúa en tierra para todos aquellos que van a rezar devotamente su templo, pero también actúa
en alto mar, en las aguas profundas de México. Totalmente. A ver, esto es una cosa muy pintoresca, porque muchos de los que van al santuario de Guadalupe, cuando están subiendo el cerro del Tepeyac por oriente, se encuentran como con un barco de cemento, por lo menos hace unos años que fui, estaba ahí. Yo creo que seguirá. Y esto ya desde el siglo XVIII que lo han colocado. Em, y de hecho hay varios escritores famosos que relatan este barco que está ahí y que no se sabe muy bien por qué. Y es un milagro que sucede en alta mar con unos marineros, y si les parece bien, lo voy a leer porque es muy poético. Y dice así: combatido un buque por un fuerte temporal, perdido el timón, el rumbo y toda esperanza de salvarse la tripulación, ésta invocó de todas veras a la Santísima Virgen de Guadalupe, haciéndole presente que si quedaba salva, la traerían a presentar a su santuario el palo de la embarcación cual se encontraba. La Santísima Virgen oyó piadosa los ruegos de esos sus hijos, y la destrozada nave pudo entrar salva a poco tiempo al puerto de Veracruz. La tripulación cumplió su promesa, trayendo en hombros el conjunto de palos del navío hasta el santuario, y colocando su ofrenda dentro de una construcción de piedra para defenderla de las injurias del tiempo. Ahí Qué termina. bonito. Es muy bonito y se dice que era un navío que venía de España, y que eso, al estar por naufragar, fue que se encomendaron a la A la Santísima Virgen. Santísima Virgen de Guadalupe, ¿no? Sí, sí, Y totalmente. ahora, el último milagro que te vamos a contar es con un San Juan Diego vivo, ¿no? Y que pasó también con su tío Juan Bernardino, ¿no? Totalmente. Y es que antes, recordémonos que Juan Bernardino estaba al borde de la muerte cuando se aparece la Virgen en 1531, y que es a él que le da el nombre de Soy la perfecta siempre Santa María de Guadalupe, ¿no? El nombre Guadalupe es a él que se la da. Y que está escrito en náhuatl, pero cuando viene la parte de Guadalupe está en castellano. O sea, realmente la Virgen se dio como Guadalupe. Bueno, pasaron los años y Juan Bernardino vuelve a caer enfermo. Está al borde de la muerte y la Virgen se le vuelve a aparecer, pero esta vez para prepararlo. Le dice que ya ha llegado su hora y que vendrá por él en algunos días. Juan Bernardino queda con muchísima paz y unos días después fallece. Y lo mismo sucedió con San Juan Diego. Unos días antes de su muerte, Nuestra Señora le llega a consolar y le dice que le viene a dar todo aquello que le prometió. Porque recordémonos que San Juan Diego le había dicho a la Virgen que él no era digno, al contrario, que era un simple más igual para ser mensajero de la Virgen, que escogiera a uno de sus muchos nobles, obispos o sacerdotes que tenía. Y la Virgen le dice, no, yo tengo muchos servidores, pero te quiero a ti y te digo que te daré, te recompensaré y te agradeceré por todo lo que harás por mí. Entonces es como que el cumplimiento de la promesa que finalmente llega a San Juan Diego. Ujú. Y es el 15 de mayo de 1544 cuando fallece San Juan Diego. Entonces, ahora vaya pensando en un consejo, así, resuma Uy, todo esto y piense en un consejo que usted va a dar ahora para todos aquellos que nos asisten. En cuanto el hermano va pensando, difícil, ¿eh? entonces, apenas para recordar, comparta este vídeo, deje sus comentarios y inscríbanse en nuestro canal para ayudarnos también a nosotros, a los heraldos del Evangelio, pues con esta propaganda de apostolado que hacemos pues, con muchísimo gusto de estar aquí con todos ustedes. Entonces, y ahora el hermano, para concluir este consejo que usted daría a todas las personas que nos asisten, resumiendo así en pocas palabras, en un resumen de todos los milagros. A ver, es difícil, ¿no? Pero sobre todo al haber terminado con San Juan Diego, en el último de los milagros, yo diría abandonarse al amor de Nuestra Señora. No solo porque esta vida es una lucha, es un valle de lágrimas, y todos pasaremos por momentos difíciles, sino porque Nuestra Señora es el camino
seguro, directo y más corto para llegar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, parece que la vida de San Juan Diego es un constante pedido de la Virgen para que confíe en él, en ella, ¿no? No solo por la aparición, sino posteriormente. Entonces, todos aquellos que nos asisten, especialmente los mexicanos o los que de algún modo le tienen devoción a Nuestra Señora, dejémonos abandonar, confiemos plenamente en Nuestra Señora, porque a veces uno le reza a Dios y a María Santísima, creyendo como que uno es el interesado de conseguir alguna gracia, ¿no? Yo quiero mi salvación, yo quiero mejorar o yo quiero ayudar a tal persona, cuando en realidad el más interesado es Dios y Nuestra Señora. Entonces, tener esa confianza de que ellos realmente están llevando nuestra vida, que ahí sí, todo, si no se soluciona completamente, por lo menos queda muchísimo más llevadero para llevar la cruz de nuestro día a día. Fenomenal. Bueno, entonces, desde aquí os agradecemos a todos los que os habéis quedado hasta el final por escucharnos y ya sabéis, deje sus comentarios, comparte este vídeo y inscríbase en nuestro canal. Y para terminar, vamos a rezar una Ave María a la Claro que sí, Santísima Virgen de Guadalupe para que esas gracias que recibimos durante este podcast, pues fructifiquen en nuestros corazones. ¿Le parece? claro que sí. Entonces, con todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Guadalupe, Ruega por nosotros. salve María. Salve María. Estimado amigo, ¿quiere usted ser evangelizador como los heraldos del Evangelio? Ayudarles a llevar a la Santísima Virgen María a todos los corazones, aquí en España. Pues es muy sencillo. Simplemente hágase miembro de este canal de los heraldos del Evangelio de España. Haciendo una pequeña aportación, usted ayudará a aumentar todavía más nuestro apostolado, que va a ser suyo también. Le mando una gran bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.